laboratorio. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es especialista en genética forense, ha sido perito en genética forense en la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, profesor e investigador asociado del Departamento de Química y Biología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, impartiendo las materias de microbiología, virología, biología molecular, bioquímica y bacteriología. Además, es director general del Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Pruebas de Paternidad GenTest. Ya nos ha acompañado varias veces y debido al éxito que ha tenido, lo volvemos a invitar. Y pues le damos un fuerte aplauso y la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, licenciado Nino. Muy buenas tardes. Ya lo expresó de una forma muy agradecida el licenciado. Al contrario, el agradecido soy yo por las invitaciones que tienen a hacerme aquí en la Casa de la Cultura Jurídica de la Ciudad de León, Guanajuato. Un gusto, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas complementarios a la última charla que estuvimos por aquí con ustedes en relación a la parte de la criminalística, la parte de las pruebas periciales en su nuevo rol o en su nueva estructura dentro del sistema penal acusatorio. Vamos a centrarnos en un punto bastante específico, un punto bastante claro y conciso en torno a las pruebas que se utilizan y que se emplean derivadas y producto del análisis dentro de los laboratorios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en torno a este tipo de estructuras? ¿Cuáles son las características? Gracias. Las características que vamos a tener dentro de este tipo de elementos desde una perspectiva particular y un análisis bastante específico. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cuáles son los elementos comunes que deben de girar en torno a una prueba pericial realizada dentro del laboratorio? Y las interpretaciones. ¿Esto por qué? Bueno, dados estos cambios y estas estructuras que estamos teniendo en nuestro sistema, la necesidad de conocer qué sucede dentro de estas estructuras, dentro de esta infraestructura, si lo pudiéramos llamar de esa forma, qué parte o qué características y qué condiciones van a surgir en torno al trabajo que se haga en el laboratorio, y quitar y eliminar dentro de todo este sistema que por años y años pues se ha ido cargando de vicios tanto visibles como ocultos, de elementos que van siendo partícipes de condiciones y de características que vamos a tener que trabajar y a tener que solventar dentro de este mismo procedimiento. ¿Por qué comento todo esto? Bueno, porque no es un secreto, ¿verdad? Creo que cualquiera que haya sido usuario directo o indirecto, ya sea participado dentro de un procedimiento penal o civil y que haya requerido el uso o la participación tanto de servicios periciales, tanto de peritos particulares, bueno, como que siempre queda atrás o escondido esa porción, ¿no? Yo tengo este perito en tal área o este experto en tal área dentro de las actividades periciales de su carrera o de su profesión, pero ¿qué va a hacer con esa muestra? ¿Qué instrumentos o qué instrumentación, qué protocolos, qué técnicas? Es más, ¿qué sucede dentro del laboratorio para su análisis? Y en todas las áreas es lo mismo que si una muestra se vaya a procesar para ADN, una huella que se vaya a comparar por la dactiloscopía, una sustancia química que se vaya a analizar, la detección de drogas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de estas instalaciones o condiciones específicas donde vamos a encontrar
el equipo y los medios necesarios para llevar a cabo una serie de experimentos, de investigaciones o de trabajos con carácter técnicos o científicos, es como lo vamos a catalogar o lo vamos a conocer como laboratorio. Le añadimos o le sumamos la condición forense o de criminalística a aquellos espacios donde específicamente van a ser analizados bajo estos mismos parámetros, bajo estas mismas condiciones, aquellas muestras o aquellos elementos materiales probatorios que hayan de ser analizados a través de un procedimiento civil o penal y que sirvan después como un elemento de prueba o un elemento probatorio a través de un procedimiento de juicio. Entonces, va a ser importante conocer y quitarnos de la cabeza estas ideas. ¿Por qué? Porque por lo general adjudicamos y añadimos distintos caracteres o como un fenotipo específico a aquella persona o aquel sujeto o profesionista que se dedique, que trabaja dentro del laboratorio. Nos lo imaginamos que se pone así su bata, se transforma y quién sabe qué habrá, ¿verdad? Quién sabe qué va a hacer, qué tipo de experimentos, qué tipo de cosas raras o qué tipo de maquinaria maneje o manipule para poder generar este tipo de procesos. Y la verdad, aunque gira un poco en torno a este tipo de sustancias, pues no está muy alejada de la fantasía. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan dentro del laboratorio pues son simples seres humanos. Igual, si ven aquí la foto, pues posó para la foto, aquí esta científica pues está riendo, ¿verdad? Porque le estaban tomando la foto, pero igual, ¿no? Sucede, la condición humana no escatima y no está ajena a este proceso. Sí va a haber alrededor de esta persona un sinnúmero de estructuras y un sinnúmero de características que deberemos de tomar en cuenta, y máximo en una aplicación pericial, máximo en una prueba que se aplica en una estructura forense. ¿Por qué? Porque finalmente el análisis que de aquí emane, que de aquí salga a través del trabajo y conocimiento que este sujeto aplique, en conjunto con lo que rodea al trabajo en el laboratorio, la parte complementaria, el uso de sistemas tecnológicos, de aparatos, de biotecnología, de mecanismos que ayuden o que coadyuven a la implementación de estos procedimientos, de estas metodologías y de estos protocolos dentro del análisis de las muestras. Entonces, es importante hacer este señalamiento y estas estructuras. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito controlado, dentro de la estructura controlada que se tienen los laboratorios, ahorita estamos hablando de laboratorios así de manera general, habremos de centrarnos en los laboratorios forenses, en los laboratorios periciales. Este tipo de estructuras o este tipo de elementos van a ser indispensables y rigurosamente seguidos, o deberán ser así, para que en condiciones ambientales controladas, estandarizadas y normalizadas, se puedan aplicar de manera correcta todos los procedimientos y todos los elementos metodológicos que requiera el análisis de X o de Y elemento probatorio, ¿sí? De cualquiera de estos indicios. Entonces, aquí habremos de contar con medidas, con elementos, con procedimientos, con manuales que eviten en lo posible que la muestra o aquellos elementos que vayan a ser analizados se manipulen, se modifiquen, se eliminen, solo y si la técnica lo permite. Solo y si el procedimiento que se vaya a seguir para el análisis de esa estructura lo va a permitir. Entonces, esto ha sido resultado, y esto es importante que lo comprendamos, no solo del avance dentro de las ciencias forenses, al contrario, las ciencias forenses, la parte pericial y de criminalística, hace uso de las otras áreas de química, de física, de matemáticas, de biología, de estadística, de todas las demás ciencias que ya han desarrollado sus protocolos, sus estructuras, incluso el área clínica, ¿sí? Para poder generar estos protocolos y estas estructuras que vayan a permitir el análisis de estos elementos. Y una cosa muy importante, así como lo mencionábamos la ocasión pasada para las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos en la sesión anterior, así como una de las máximas de las ciencias nos permite establecer que cuando realizamos un experimento, si este experimento se repite, sea reproducible, lo mismo va a suceder dentro de los laboratorios analizados, ¿sí?
las técnicas y los métodos tendrán que ser reproducibles. Es una de las máximas que tiene la ciencia, que comparte este tipo de estructuras dentro de los elementos a analizar. Así, por ejemplo, podemos mencionar muchos otros laboratorios y muchas otras instalaciones o infraestructuras que me permitan hacer distintos análisis específicos de manera muy clara. Nosotros conocemos, por ejemplo, cuando estudiábamos en secundaria o en preparatoria, algunos lo llamaban el laboratorio de ciencias, ¿se acuerdan? O el laboratorio de biología o de química. Incluso quien tuvo oportunidad, pues el laboratorio de física. Ya cada carrera o cada elemento tenía, incluso ahora los llamados laboratorios de idiomas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos en un laboratorio entonces? ¿Por qué esta palabra tan específica? Pues bajo ciertas condiciones tomamos elementos, reproducimos distintos métodos y obtenemos un resultado. Entonces, si en el laboratorio de química nosotros hacemos el estudio, por ejemplo, de sustancias y mezclas, pues podemos obtener un resultado para poder comprobar teorías de las ciencias. Si yo quiero saber qué contiene qué sustancias contiene este líquido o qué líquido hay en el interior de este objeto, voy a aplicar algunas partes o algún elemento de química para saber su composición y poder establecer esa comprobación. En el laboratorio de biología, ¿qué habremos de analizar? Pues indicios biológicos, el estudio de la célula o de los organismos o de cualquiera de sus partes, y habremos de utilizar elementos como microscopios, equipos de biotecnología que me ayuden o que auxilien al técnico a hacer este tipo de investigaciones. El laboratorio clínico, por ejemplo, que es una aplicación, ya una derivación que la ciencia ha tenido en conjunto con distintas áreas, pues determina o sirve para establecer el diagnóstico y problemas de salud. Y así podríamos mencionar muchos, por ejemplo en el área de ingeniería civil, el laboratorio de análisis de materiales. ¿Sí? ¿Qué hacen ahí? Pues también aplicarán algunos conocimientos de química, algunos conocimientos de física y de otro tipo de ciencias para ver la composición del concreto, a ver si es cierto que el contratista está haciendo bien su mezcla con el cemento y con todo el material que debe llevar el concreto y comprobar si efectivamente es eso. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto o a dónde voy con esto? Que la aplicación que tiene cada una de las áreas, cada una de las partes específicas de los laboratorios forenses actualmente son derivados de esto. Entonces, por ende, debemos de aprender o debemos de tomar en cuenta también que así como cada uno de estos tiene sus manuales, sus procedimientos, sus métodos, sus metodologías, sus formas de comprobar sus resultados, sus acreditaciones y todos los elementos que me pida cada una de las partes de los laboratorios forenses y de criminalística deben y deberán de tener lo mismo. ¿Por qué? Porque no son como cosas exentas o no son situaciones así como, no es una parte tomada de la ciencia y sacada así, ya está protegida, tiene inmunidad. No, al contrario, sigue y deberá seguir teniendo todo este tipo de estructura y de procedimientos bien estandarizados, ¿sí? Por eso es tan importante que en la actualidad los laboratorios forenses, las pruebas periciales que se hacen en los laboratorios forenses, ya pasemos como de la parte técnica, ¿sí? Imagínense ustedes, vamos a viajar un poquito en el tiempo y remontémonos a las primeras etapas de Bucetich. ¿Cómo le hizo él para establecer o para analizar las huellas dactilares? No tenía microscopios tan avanzados como los que tenemos ahorita. Y sin embargo hizo ciencia, ¿no? O realizó algún procedimiento científico. O por ejemplo, Malpighi, uno de los grandes anatomistas que hay en todos los tiempos, para describir la anatomía interna y comprobar la función de los nefrocitos en los riñones. ¿Cómo lo hizo si no tenía tantos aparatos como los que tenemos ahora? No es una cuestión de tecnología, no es una cuestión de avance tecnológico. Si bien es cierto que el avance técnico y el uso de todos estos aparatos sí nos han auxiliado bastante y han permitido avances agigantados en los procesos de investigación pericial, la mayor trascendencia que debe uno de tener en el laboratorio es
el personal, la estructura humana, el elemento humano que va a estar en torno a este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no tenemos un solo sistema de aplicación forense, un solo aparato que tenga, no sé, los sistemas automatizados, por ejemplo, para extracción de ADN. Por muy automatizados que tengan, debe de estar un técnico, debe de estar una persona manejando la computadora, manejando el sistema para verificar que el procedimiento esté bien realizado. Lo mismo sucede actualmente en los laboratorios forenses y con las pruebas periciales que tenemos en torno, ¿sí? Entonces, este tipo de procesos, o en este sentido más amplio, en esta estructura, nosotros vamos a analizar, vamos a realizar pruebas, vamos a aplicar este tipo de elementos, pues han girado y siguen girando un sinnúmero de dudas, de puntos que no quedan claros, de elementos, de cómo se aplica la metodología, cómo se aplican las técnicas, cómo se corroboran las mismas y, lo más importante, cómo se interpretan los resultados. Porque nos encontramos ante una estructura divergente muy interesante. Porque por un lado decimos que la ciencia, o el producto de la ciencia, el conocimiento, deberá ser claro y entendible por la mayoría, ¿cierto? Pero ¿qué pasa a veces con los dictámenes que observamos? ¿Qué pasa con sus resultados? ¿Qué pasa con las conclusiones? Que son tanto ambiguos, que no son claros, que no son concisos, que no son precisos. Y entonces, ¿dónde está pues el apoyo de la primera parte con relación a la última? ¿Sí? Entonces esto va a ser bastante interesante analizarlo. ¿Por qué? Porque no es nuevo tampoco, no es que no hayamos tenido este problema antes, es que ahorita lo estamos sacando a la luz, lo estamos necesitando conocer, ¿sí? La interpretación en un dictamen de X materia, en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que la persona que lo lee, ya sea un ministerio público, un abogado o un juez, realiza? ¿Qué es lo que revisa? La conclusión. Es, corresponde, tiene, no tiene, presenta. Si se fijan, hasta es un problema gramatical, porque el nivel de injerencia que tenga cada verbo es como los objetivos de un programa de estudios. Los niveles de inferencia que tenga cada verbo tienen un alcance específico, ¿no? Si yo digo, quiero conocer cuáles las sustancias que contienen este elemento, este líquido, pues conocer implica un nivel de inferencia, un nivel de conocimiento, ¿sí? Pero si yo quiero conocer y saber cuántas son, ya subí, ¿no? Ya subí el nivel de inferencia, ya subí el tipo de preguntas, y aparte el requerimiento de técnicas, porque a lo mejor con las primeras técnicas, nada más para saber, no voy a poder cuantificar cuántas son. Y si aparte yo quiero saber la cantidad específica de cada una de ellas, o el color, o el origen, o si es una sustancia química o de origen biológico, se va abriendo más, se va diversificando más los niveles de inferencia. Es lo mismo aquí, ¿sí? Mi resultado, mi conclusión de un peritaje, de una prueba pericial de laboratorio, va a estar en función de lo que se quiera conocer, de lo que se plantea como una pregunta inicial a la parte metodológica de los laboratorios. Entonces, ahorita estamos teniendo como este reencuentro, esta parte, interesante, en donde los laboratorios forenses o criminalísticos o de servicios periciales o particulares nos estamos reencontrando con nuestras bases y estamos por ahí desempolvando todos los manuales, las metodologías, los procedimientos para ponerlos y exponerlos. ¿Por qué? Porque aunque el técnico o los profesionistas o quien maneje o aplique la prueba ya se sepa de memoria el procedimiento y ya sabe que para identificar, no sé, un grupo sanguíneo, habrá que tomar la muestra, colocar 3 reactivos y esperar a ver la reacción de aglutinación y ver el resultado, tendrá que remontar a sus bases metodológicas esa técnica y saber explicar cómo funciona, el por qué funciona, qué tipo de resultado es, para qué me va a servir ese resultado, qué inferencia me va a dar, qué nivel de inferencia me va a dar ese resultado, y si existe o no forma o elementos que puedan influir en ese resultado. Además de que esa técnica
tendrá que ser validada para que podamos confiar en su resultado. Eso es por un lado el laboratorio, el reencuentro que está teniendo con sus bases científicas. Por el otro lado, tenemos a los mecanismos o las partes que interpretan ese resultado: jueces, ministerios públicos, abogados, ¿sí? Que tendrán o deberemos de acercarnos a quien conoce toda esta parte, esta metodología, no solo para saber el resultado, sino también para saber de dónde se originó, cuál fue el método o los procedimientos que se siguieron dentro del laboratorio, si está correctamente calibrado un equipo, si el técnico recibió capacitación en los últimos años, si se tienen controles positivos o negativos de cierto tipo de muestras o de procesamientos, ¿sí? Entonces, este tipo de condiciones o de características que se siguen dentro del laboratorio forense como un conjunto de métodos para los cuales vamos a regir esta investigación científica, pues la parte metodológica, ¿se acuerdan de metodología de las ciencias que tanto a veces no nos aburría, nos ponía a pensar y nos cansaba? ¿Sí? Esa metodología de las ciencias ahora la tendremos que retomar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con mis métodos? Porque yo todavía me acuerdo cuando, fíjense, todavía me acuerdo cuando cursé preparatoria, ya hace algunos ayeres, que me decían, este es tu manual de prácticas. No sé si a alguno de ustedes les pasó. Práctica número 1, objetivo. No sé, la célula, título de la célula. Objetivo, verá distintos tipos de célula. Una breve introducción de lo que era la célula y luego el procedimiento. Cortará un pedacito de cebolla y luego lo pondrá en un portaobjeto y una gotita de agua. Lo enfocará a 20, lo enfocará a tal, y resultados dibujará y explicará sus... y ya, era todo. Ese procedimiento que sonó como una receta de cocina, ¿sí? Eso es solo una pequeña parte del método que se sigue para analizar cada uno de los elementos materiales probatorios, cada uno de los procesos, cada una de las partes que se involucran. Y créanme, lo mismo sucede en un laboratorio de química forense, en un laboratorio de dactiloscopía, en un laboratorio de genética, en cualquier área pericial. No podemos tener nada más como base mi recetario y ahí se acabó, y ahí se va. ¿Por qué? Porque entonces no estamos aplicando correctamente la parte científica. Únicamente a qué nivel estamos llegando, a la parte técnica, ¿sí? Entonces debemos de escalar los otros peldaños, debemos de subir los otros peldaños para poder centrarnos, y esta es otra de las cosas que debemos considerar en la parte final de la charla: implementar mejores estrategias, implementar mejores condiciones. Si yo conozco un método pero ya sé que hay otro nuevo, pues veré cómo hago esa transición, si es factible, si va a provocar buenos resultados y si vamos a tener las mismas estructuras esperadas dentro de este proceso de análisis pericial. Y por último, llegar a las mejores conclusiones y a las mejores soluciones de ese problema. ¿Por qué? Porque la implicación, más allá del análisis dentro del laboratorio, no es nada más la obtención del conocimiento, o nada más, ya obtuve el resultado, ya sé de qué está hecho esto. Este análisis, ¿para qué se va a utilizar? ¿Qué implicación tiene este análisis? Jurídico, ¿no? Y por último, social. Entonces no nada más es el resultado de, ya obtuve el grupo sanguíneo, sí es AB positivo y corresponde. ¿Corresponde con quién? O ya obtuve el análisis de las muestras de violación, salió fosfatasa ácida positiva. Bueno, fosfatasa ácida, ¿y eso qué implica? O eso que esas estructuras implican. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese resultado lo va a interpretar alguien. Y esa interpretación va a ser utilizada para un establecimiento jurídico. Y esa estructura jurídica va a tener un impacto social, negativo o positivo, depende de la parte en la que estemos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos del análisis inicial? Que cumpla con todas sus partes. Y las pruebas periciales más comunes que tenemos en los laboratorios ahora están siendo analizadas y ahora están siendo revaloradas para poder tener esta confianza y generar este tipo de procesos dentro de la estructura. ¿Por qué? De manera implícita, en muchos dictámenes o en muchas áreas que actualmente tenemos,
nos hemos olvidado un poco de establecer ciertas pautas o parámetros indispensables que debe de colocarse en cualquier documento que se vaya a entregar o que vaya a sustentarse como un informe pericial o como un dictamen, para poder respaldar el trabajo que se hizo dentro del laboratorio. De tal manera que deberemos de contar con un protocolo, debemos tener un ámbito y una aplicación de ese protocolo, un resumen del método. Aquí fíjense, hasta aquí vemos esa pequeña receta de cocina, si lo queremos ver así, pero ya dentro de una estructura mucho más amplia, y la parte del equipo y reactivos, que también es muy importante establecer. El primero de ellos, los protocolos. Todos, vamos a denominar protocolos a todos aquellos procedimientos estándares de operación de un laboratorio, que me van a dar a mí la oportunidad, como responsable, como técnico de laboratorio, conocer todas las instrucciones para realizar el experimento. ¿Por qué? Porque era como sucedía en la preparatoria o como sucede en las universidades. Nos dan ya nuestro manual de práctica y nos ponen ya todo listo. Aquí está su microscopio, aquí está su material, haga su práctica. No es eso. ¿Quién prepara el microscopio? ¿Quién prepara el material? ¿Y cómo se aplica el método? ¿Sí? Entonces, detrás de toda esta estructura, deberemos de conocer todas estas instrucciones para poder realizar ese experimento. Que a lo mejor el aparato que voy a utilizar requiere calibrarse media hora antes de iniciar el procedimiento. Pues tendrá que estar establecido dentro del protocolo antes de aplicar el método X que voy a hacer para analizar una sustancia. Que debemos de tener listo una ruta de evacuación y un dispositivo de materiales infectocontagiosos porque se van a generar residuos. Pues sabremos que tenemos que preparar antes de aplicar el procedimiento. ¿Sí? Entonces, implica una serie de organización mucho más grande, mucho más fuerte, más robusta, para que al momento de aplicar la prueba o el test, los resultados sean los óptimos. Número 2, el ámbito y aplicación. Cada protocolo, cada serie de instrucciones, se va a enfocar a un tipo de experimento específico. Es decir, yo no podré utilizar un protocolo de un laboratorio de análisis clínicos y lo podré aplicar en un laboratorio de química, o de física, o de servicios periciales. Cada uno de ellos tendrá un ámbito y una aplicación específica, puesto que de la aplicación de este protocolo voy a establecer mis hipótesis, aquellas estructuras específicas dentro del método experimental, y generar los métodos que se van a aplicar a ese indicio, a ese elemento material probatorio. De tal suerte, vuelvo al mismo ejemplo, que si yo quiero conocer qué sustancias componen este líquido que está contenido en este envase, pues debemos de aplicar un protocolo de un laboratorio específico con una serie de estructuras específicas que me puedan a mí ayudar a establecer las hipótesis de qué es lo que contiene, ¿sí? Y qué método analítico voy a utilizar para poder obtener el resultado. Hasta el tercer paso, hasta el resumen del método, voy a aplicar esa estructura, donde habremos de poner de la A a la Z, del 1 al 10, al 20, al 30, los puntos que sean, aquellas explicaciones detalladas y formales de cómo se llevó a cabo el experimento. ¿Sí? Aquí es donde se van a empezar a utilizar los niveles de inferencia, pero retrospectivos. Se realizó, se utilizó, se pesó, se analizó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con todo este tipo de elementos y con todo este tipo de estructuras, si se mencionan grupos de control, si se mencionan controles positivos o negativos, todo lo que vaya a girar en torno a la aplicación del método específico. Y por último, el equipo y los reactivos. ¿Qué equipo, qué estructuras tecnológicas o derivadas de la tecnología voy a utilizar? ¿Cuál es su nombre comercial o su nombre común? ¿Para qué sirve? ¿Qué estructuras tienen? Y toda la lista de reactivos o sustancias que se utilizaron a través del desarrollo del procedimiento. Entonces, con estos pasos previos, cualquier prueba pericial que sea aplicada dentro de un laboratorio de investigación forense o dentro de un laboratorio de criminalística tendrá que seguir forzosamente estos pasos internos. ¿Cuáles son? Para que tengamos
este primer paso o estos primeros pasos, los elementos de análisis y cuantificación, los controles de calidad y seguridad y las definiciones y referencias específicas de cada uno de los métodos que giran en torno a estas aplicaciones. Entonces, cuando revisamos esto, cuando ponemos en retrospectiva todo lo que hemos estado haciendo, pues sí, no digo que todo esté perdido, pero sí tenemos mucho trabajo que hacer. Las dos partes, los laboratorios, al poner en orden nuestras estructuras internas, ¿sí? Y las personas o los usuarios externos de estos laboratorios al tratar de interpretar, de conocer, de saber los resultados que se emiten en este proceso. Y más aún, ¿por qué? Porque ahora con estas nuevas disposiciones, estas nuevas tendencias que hay al aseguramiento de la calidad y el control de todos estos procesos, pues vamos a meter una serie de candados adicionales que me permitan asegurar que el trabajo que se está realizando o que se ha llevado a cabo dentro del laboratorio sea el correcto, ¿sí? Esta norma internacional que se está implementando para el trabajo en los laboratorios de ciencias forenses, la 17025, prevé todos estos elementos de control y calidad y seguridad a los laboratorios que se tienen. Entonces, sí es un trabajo bastante interesante el que se viene, ¿no? En el caso específico de los análisis y la cuantificación de los resultados, aquí es necesario que nuestros reportes, nuestros dictámenes, nuestros resultados estén expresados de forma que se incluya una descripción específica de cómo se analiza el experimento. Y a veces esto no lo vemos. ¿Por qué? Porque copiamos, por ejemplo, el inserto que trae el proveedor, no sé, de un kit de detección de drogas. Vamos a poner que queremos detectar marihuana en una muestra de orina. Y como ya está un poco automatizado o semi-automatizado ese procedimiento, porque ya puedo adquirir en el comercio pruebas cualitativas de detección, ojo, ahorita vamos a esos términos, ¿sí? Pues tengo mi botecito, se toma la muestra, se hace reaccionar la sustancia con el reactivo, que quién sabe qué tendrá ese reactivo, y se hace la interpretación. 2 rayitas positivo, 1 rayita negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y a veces es muy cómodo pues copiar nada más el inserto de la instrucción. El kit de detección de drogas, no sé, voy a inventar uno, ¿no? Checking out de la marca tal, provee de una serie de sensibilidad tal. Pero eso no es la forma en la que yo hice el procedimiento, ¿estamos de acuerdo? Esa no es la forma en la que se analizó, ni es una descripción específica de todo lo que el experimento que se hizo. Tampoco se ponen todos los datos o revisados y organizados, y más aún, con estos análisis y cuantificaciones que debemos de tener, pues vamos a dar respuesta a las hipótesis planteadas inicialmente. En ese caso, ¿cuál sería? Pues si existe la presencia o no de metabolitos por consumo de THC. O como puede ser un resultado positivo o puede ser un resultado negativo. Punto. Eso es lo que quiero saber en mi nivel de inferencia en el que estoy. Si quiero saber cuánta, desde qué tiempo y todo, pues tendré que subir los niveles de inferencia y tendré que subir los tipos de técnicas, porque con esa no me va a bastar. Entonces habremos de aumentar el tipo de análisis y los tipos de elementos que va a requerir este procedimiento específico. Entonces, los mecanismos también son muy importantes de control y aseguramiento de la calidad. Actualmente se tiene una predisposición, un elemento internacional de asegurar estos procesos, de asegurar que la calidad y la seguridad en el manejo de las pruebas, en el manejo de los indicios, más en este tipo de laboratorios, sea el adecuado, sea el preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a requerir, o se nos puede requerir, a que comprobemos que el procedimiento se hizo con la exactitud más específica posible. Y antes eso no era sugerido. ¿Por qué? Incluso había como una leyenda urbana, ¿no? Dentro del ámbito pericial y dentro del ámbito específico. Lo que dice el laboratorio de servicios periciales es, y ya. Oye, pero ¿qué? No, es lo que dice. ¿Sí? ¿Y qué nos estamos dando cuenta ahora?
que esas estructuras, esos elementos también van a ser sujetos a análisis y también vamos a tener que incluir muestras de control, positivas, negativas, hojas de datos con materiales de seguridad, recomendaciones, prevención de contaminantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Esta es una de las dobles estructuras que nos provee la tecnología. Nos ayuda mucho, pero también nos exige demasiado. Si utilizamos un lector óptico de cromatografía de última generación, pues los requerimientos de infraestructura, energéticos, de consumibles, de mantenimiento, pues tendrán que ser a la medida de ese elemento. Si utilizamos un espectrofotómetro de los 80, todas funcionan, pues las condiciones de mantenimiento son básicas. A lo mejor, y como sucede en muchos laboratorios no forenses, por cuestiones económicas, se adaptan refacciones. Ya ven que los mexicanos somos muy imaginativos, ¿sí? Se adaptan refacciones, se le pone un papelito para que haga contacto, se le corta para que no haga corto, para que haga electricidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchas universidades públicas, yo vengo de una universidad pública, así le hacíamos a veces. ¿Por qué? Porque el departamento se quedó sin recursos y no tenía para comprar otra cámara electroforética, y la que teníamos pues tenía un corte en uno de los cables, ponle Yurex. ¿Cierto? Sucede, o sea, no es una cosa, no estoy hablando así de, ay, sucede esto en otro país, sucede en nuestras escuelas, sucede en los laboratorios, ¿sí? Pero este tipo de estructuras hay que tenerlas muy en consideración cuando suceden dentro de un laboratorio pericial, cuando suceden dentro de un laboratorio forense. ¿Por qué? Porque incluso en los laboratorios escolares o académicos de investigación universitaria, lo voy a poner entre comillas, nos podremos dar el lujo de cometer esas faltas de seguridad, y eso es así como entre comillas, ¿eh? ¿Por qué? Porque puedo tener, no sé, si hago análisis bacteriano, cualquier característica bioquímica de bacterias, yo sé que cultivar bacterias en una caja Petri es relativamente fácil, económico, muy sencillo. Lo puedo hacer sembrando bacterias sin ningún problema. Y la muestra, pues ahí la voy a tener de referencia y voy a tener kilos y kilos y kilos de bacteria, no va a haber problema. Pero acá, los indicios, la valoración de esos elementos probatorios, no es de que, ay, se me acabó la gota de sangre, déjame voy por más. No, es la que hay y la que tenemos para trabajar. Entonces, habremos de tener especial cuidado y generar una óptica muy, muy sensible, no en forma de cacería de brujas, ¿sí? No en forma de crítica destructiva, es que todo está haciendo mal, no todo está haciendo mal, ¿sí? Pero sí señalar las estructuras específicas cuando haya que hacerlo, cuando haya que señalarlo, de estos elementos de control de calidad y seguridad en los laboratorios forenses. Y por último, una parte muy importante que también por una condición de hábito, puede ser un hábito mal habido o bien habido, no vamos a ponernos a criticar ese origen filosófico del trabajo de cada quien. Las referencias bibliográficas, estamos también muy adaptados y muy acelerados en la parte tecnológica, de que pues todo lo obtenemos muy fácilmente ahora con la información en internet. Nuestras referencias, incluso descargamos libros gratuitos de internet, aunque a algunos lados es delito, ¿sí? Pero descargamos información, videos, páginas, journals, en fin, un montón. Tenemos un acceso rápido. Voy a hacer otra referencia histórica. Cuando yo empecé a estudiar, empezaba el internet, el buscador más activo era Yahoo, o el web crawler, que pues ya desapareció, y ponía uno, no sé, entomología, insectos, 5,000 documentos, y a uno se le hacía un montón de información. Ahora uno pone biología y cuántas páginas, millones y millones y millones y millones, para diferenciar, para discernir qué información es válida y qué no. También va a ser muy importante el uso de las referencias bibliográficas. Toda la terminología que por su propia naturaleza técnico-científica no podamos definir con palabras coloquiales, habremos de utilizar esos glosarios, esas estructuras, siempre referenciándolas y siempre poniendo su origen de investigación teórica. Para eso nos sirve el marco teórico. No nada más es para copiar y cortar en los dictámenes o en las estructuras. Ese marco teórico tiene un sustento bibliográfico. Y va a ser muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque las bibliografías se van actualizando, ¿sí? Los conocimientos se van generando nuevos. Entonces, si a mí en un dictamen se me olvida
que chequeé una bibliografía nueva y sigo manteniendo, no sé, Vargas Alvarado, ¿cuál es la última edición? De Medicina Forense, 2001, creo. Ya ven que hay un montón de reimpresiones de Vargas Alvarado, de Medicina Legal, un montón, no son más que reimpresiones, pero creo que la última edición salió como en 2001, no recuerdo. Si yo sigo utilizando esa referencia, pues es válida, finalmente es una bibliografía utilizada y validada por la comunidad científica en medicina forense, pero habrá otros libros, habrá otras fuentes bibliográficas, habrá otras estructuras más actualizadas, ¿sí? Entonces, esta condición, esta estructura va a ser de suma importancia para poder generar y para poder caracterizar este tipo de elementos. Los controles y las garantías de calidad, estas medidas planificadas y sistemáticas, los vamos a revisar en la última parte de la charla, puesto que son los puntos o los elementos esenciales que los niveles de acreditación y certificación de los laboratorios actualmente están requiriendo. Es una parte muy importante que se tenga todo este tipo de elementos y de características planteadas, actividades prácticas, técnicas, todo el elemento que se vaya a considerar para poder satisfacer los elementos propios de esta estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ya o qué estructura se revisará? Perdón por tanta tomada de agua, pero venimos de la carretera ahorita y tuvo el cabello medio corto, les pido una disculpa. ¿Qué tanta necesidad o qué tanta especificidad tiene un laboratorio forense? Al igual que todos los otros laboratorios, son tres esenciales. El primero de ellos, un laboratorio equipado, que cuente con personal capacitado y que tenga el instrumental y los reactivos indispensables. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, como ha sucedido en muchas procuradurías, y no voy a mencionar estados ni nada, ya ven que están saliendo un montón de broncas por los gobernadores y sus amigos y todo eso. No basta comprar el equipo o el aparato. Ese equipo, ese aparato requiere que se familiarice el técnico con el procedimiento, requiere que se capacite y requiere insumos. No se va a mantener solo, necesita que se le dé mantenimiento, que se actualice. Ahora muchos sistemas ya vienen incluidos a través de software. Esos software se van actualizando, se van cambiando, etcétera, etcétera. Hay incluso ocasiones que se compra una tecnología o un instrumental específico y por problemas en la compañía desaparece y el equipo se quedó sin proveedor, sin reactivos y sin mantenimiento. Entonces hay que verificar, hay que tener todo ese tipo de elementos especialmente cubiertos en un laboratorio forense. Deberá de tener otro tipo de visión respecto a otros laboratorios, porque volvemos a lo mismo, tendrá que ser una tecnología o un elemento aprobado por la comunidad científica forense y aparte que nos vaya a durar un tiempo determinado para su aplicación. El personal capacitado, esta es una situación bastante interesante. ¿Por qué? Porque estamos teniendo también ese proceso de transición entre personal muy bien capacitada, yo no digo que esté mal, al contrario, de ahí de la experiencia se aprende demasiado, personal que se capacitó o que aprendió a través de la experiencia, a través de los años, y personal que está siendo capacitado de manera específica en un proceso o en varios procesos muy particulares, ¿sí? En este momento nos encontramos en México actualmente viendo cuál es el acomodo que se le va a dar a cada una de las estructuras, pero mientras tanto el personal va a ser requerido capacitado en ese proceso. Y el instrumental necesario, la misma situación que con el equipo, la misma estructura de proveer de instrumentos, insumos, reactivos y toda la serie de elementos que ese laboratorio requiere, ¿sí? Son, por los tipos de tecnologías que se utilizan, laboratorios en su mayoría, los de aplicación forense, bastante costosos, sí lo son. Más para nuestro país, América Latina, ustedes saben, México y muchos países saben que requerimos de la importación de mucha de esta tecnología, que apenas aquí en nuestro país están dándose los primeros avances para que empresas, laboratorios y compañías nacionales produzcan esta serie de elementos. Entonces, mientras sucede eso, mientras podemos cubrir nuestro mercado interno con esta serie de insumos y reactivos, pues va a haber necesidad de traerlos de otros lados y ese tipo de estructuras pues cuesta. Entonces va a ser importante generar este proceso y cubrir estas necesidades de laboratorio de estructura forense. Muy bien.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bueno, tomamos un receso de 5 minutos para que estén despiertos, tomen un café ahorita y para que estén despiertos para esta parte, porque es la parte más interesante, el análisis de los tipos de resultados que tienen los laboratorios forenses. Muchas gracias.